Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga desde Austin, desde Kingsland, desde Granny Shows, desde cualquier lugar que nos estés escuchando. Te doy la bienvenida y soy Jimena Martínez de la escuela en línea Lino Fino. Sí, esta es una plataforma para conocer la verdad que confronta, la verdad que es como esa vara de medir para que podamos llegar a ser verdaderamente libres. Voy a recordarles un poco, estamos basados en esta temporada, en este propósito de verdad igual a libertad, basándonos en Juan 8:31 al 32, donde dice, si obedecemos los mandamientos, seremos los discípulos de Jesús, conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres, que es Jesucristo. Por eso nos hemos tomado suficiente tiempo con calma y en paz para enseñar las primeras palabras y las enseñanzas más explícitas, más principales, diría yo, que el Señor Jesucristo dio durante su tiempo aquí en la tierra. Y esas están en Mateo, desde el capítulo 5 al versículo 7, básicamente, cuando Él estuvo en el monte. Ahora, hemos mirado en semanas anteriores, ahí en la página de YouTube y en la página de Facebook, tú vas a encontrar esas enseñanzas, donde hablamos de qué es el reino de Dios, hablamos precisamente de lo que dijo el Señor acerca de nuestra vida íntima y personal, de la vida religiosa y de la vida relacional. Ahora, a él no se le escapa nada y él está tomando en esas enseñanzas también la vida económica. ¿Cómo vamos a tener libertad y vivir plenamente con su verdad respecto a lo que a muchos todavía es piedra de tropiezo? Y quiero decirte que esas enseñanzas centrales de Jesucristo son las que deberíamos nosotros como creyentes ponerlas en práctica. El cristiano, el creyente que tiene la fe en Cristo Jesús y pone en práctica y en obra en su vida de manera sincera, sin hipocresía, sin máscaras, las verdades que hemos visto de Mateo 5:6, ese cristiano entonces va a tratar de agradar a Dios que ve en lo secreto. Ese cristiano va a hacer que él haga las cosas de una manera tan sincera delante de Dios para agradarlo a él y a los hombres. No, perdón, no a los hombres que juzgan. También, segundo, va a confiar plenamente en Dios para la provisión de sus necesidades materiales, para poder concentrarse en el reino de Dios. También va a expresar su confianza a Dios en una oración, en una vida de pasión en la oración. Y también, por último, esa persona va a cumplir y a obedecer las palabras de Jesús, que son el único fundamento seguro para el estilo de la vida de reino, de la vida de plenitud, es decir, la vida en libertad. Sí, mis amigos, el cristiano que desarrolla su carácter y vive su vida conforme a los fundamentos del Señor Jesucristo, de una manera personal y real, es una persona que va a tener plenitud de vida y libertad verdadera. Por eso es importante que la conozcamos, que su palabra, su verdad, y que no la conozcamos como algo, un contexto histórico, religioso o para señalar a otros, sino que la conozcamos como dice la palabra ahí en primera Corintios, que sea como un espejo, donde ahí nos revelemos, donde la gloria del Señor se revele en nosotros y nos ayude en esa transformación. Créeme, mi hermano, que yo sé que el poder de la liberación de hoy en día es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que la oscuridad se vaya, porque la palabra de Dios es luz a nuestro sendero. Y cuando la oscuridad se va, estamos diciendo que están yéndose influencias demoníacas, está yéndose la parte que le corresponde a Satanás, que nos hace a nosotros aún seguir en una vida de esclavitud. De eso se trata, hermano. No se trata de ser religiosos que cumplimos una actividad religiosa. Se trata de hermanos, hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor, que vamos caminando como Él, de manera sincera, intencional, sabiendo nuestra debilidad, nuestra humanidad, pero dependiendo de Él. Pero el punto está, por eso yo insisto en estas enseñanzas y por este ministerio se llama escuela. El punto está en que muchos de nosotros no procuramos conocer esa verdad. Somos de pronto cautos nomás de ir a domingo en domingo, disciplinados tal vez en ir domingo a domingo a una predicación general con un muy buen pastor, un muy buen predicador, pero
esa medida de alimento es demasiado escasa para tú realmente poner y sentar tu vida en ello. Por eso, mi amado, yo estoy haciendo como dicen por ahí en alguno de los estudios, si un caballo no quiere ir a comer, a tomar agua, dale sal, hazle, provócale que le dé sed para que vaya y busque el agua. Y de verdad, mis hermanos, que Mateo 5, 6 y 7 es un gozo, es algo que fueron sus palabras auténticamente, directamente escritas y dirigidas, salidas de su boca, escritas por los discípulos, pero fueron escritas de lo que él dijo. Y si nosotros aprendemos esto y lo ponemos en práctica, hijo, hija de Dios, vas a caminar como Jesús, porque la palabra es fiel, la palabra es luz a tu camino, la palabra limpia el alma, es el agua que te va a lavar. Así es como se hace la libertad. Así es como las maldiciones generacionales heredadas por tu familia, en costumbres de gritería, de enojo, de angustia, ahora como vamos a ver de egoísmo, de codicia, se van a vencer, se van a quitar, porque no va a resistirlo. Satanás y todas sus influencias van a tener que salir, pero porque conociste la verdad y la pusiste en práctica. Y la ayuda del Espíritu Santo es la que va a hacer que entonces, al hacer estas palabras en obediencia, el Espíritu Santo va a actuar en un crecimiento interno genuino dentro de ti y sobre todo en llenarte de esa unción que va a hacer que realmente el pasado quede atrás, la libertad sea nueva en ti y Satanás y las incidencias tal vez de la vida antigua de pecado, de las puertas abiertas por falta de perdón, se vayan definitivamente cuando eres guiado por la palabra. Así que yo te motivo y te aconsejo, por favor, tú mismo, haz ese estudio personal, intencional, del Mateo 5, 6 y 7, donde te vas a encontrar a ti mismo y vas a validar tu corazón, las relaciones íntimas, tu persona como tal, la manera en cómo trabajas, tus relaciones interpersonales, la manera en cómo lleva tu vida espiritual y religiosa. Y hoy, con lo que vamos a hablar y con lo que cerramos esto, va a ser la manera en cómo buscas tu prosperidad financiera, tu economía. ¿Y cómo está esto? ¿Cómo empieza? Vamos a leer Mateo 6:19 y muchos se lo conocen. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los come y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, ahí dice en el versículo 21, Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí también estará los deseos de tu corazón. Esta es la versión NTV, nueva traducción viviente. Y te voy a decir que Jesucristo ahí nos dejó un consejo que es razonable, claro que es lógico para los que creemos en el Señor, que vamos a hacer obras y que vamos a portarnos bien para llegar al cielo y para tener esas recompensas. Pero Él va muchísimo más allá porque Él toca la palabra corazón. Por eso Él siempre nos dice en toda parte, anda desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, cuidando el corazón, porque de él mana la vida, porque lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre. Entonces, no es el problema, no es el que nosotros hagamos ahorros o que busquemos una prosperidad. Déjame decirte que yo creo en eso, creo en que tenemos que ser diligentes y trabajar de manera intencional para estar bien económicamente, porque el que no trabaje no va a llegarle la comida, como dice, el que no trabaja no coma. Y para el Señor, todas las cosas que se hagan en Él, Él dice, cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando nosotros creemos en Él, Él nos va a prosperar en todas las cosas. Y obviamente la Biblia está llena de personajes bíblicos que lo demuestran. Entonces, no me malentiendas, yo no estoy hablando del deseo correcto de prosperar y de estar bien hoy presente y para el futuro. Estoy hablando de un deseo que va raya a la avaricia y a la codicia. Un deseo que, como lo vamos a ver más adelante en estas mismas citas de Mateo 6, tiene mucho que ver con la falta de confianza hacia que Dios te va a proveer y te va a sostener. Un deseo que no tiene que ver con una seguridad para un futuro, sino con el hambre de tener más hoy por causa de mis necesidades internas,
de validación, aprobación y aceptación. Y eso se llama, por mi baja estima, yo necesito tener una marca aquí, MK, tengo que tener un carro BMW, tengo que tener una casa en el barrio tal y mis hijos registrados en tal escuela. Cuando nosotros tenemos un sistema de valores internos, que por causa de lo que tenemos es que nos sentimos bien, que encajamos, que somos aceptados, entonces ahí es donde nuestro corazón está mal puesto. Y eso es lo que al Señor le interesa. A nosotros nos debería interesar guardar por ser prudentes para un futuro, pero tener cuidado de atesorar bienes por egoísmo y por vanagloria. Ahí que el tesoro, hay una palabra que encontré en los estudios que hice y dice que la palabra griega es la palabra griega es tesarurisete, humin tesaraus. Y es un juego de palabras en griego que lo podríamos decir, deja de atesorar tus tesoros. Porque ese es el problema, amigo. El problema es que cuando nosotros ponemos el enfoque en nuestros tesoros, nuestros ahorros, el tener prosperidad, la mejor casa, el mejor carro, tener a los niños en el mejor colegio o con la mejor ropa o la mejor diversión, estamos entonces atesorando algo que nuestro corazón se pone completamente ahí y por cuanto nos ponemos en nuestro corazón ahí, nos hacemos esclavos al medio por el cual lo conseguimos, o sea, al trabajo o hay veces hasta otras cosas extremas como la deuda. Y siguiendo adelante, que todas estas citas de Mateo 6 tienen que ver, van enlazadas. Entonces, lo primero es dónde está tu corazón, cuidado con la avaricia y la codicia. Entonces, cuando tú, te voy a hacer el alineamiento en cuanto a verdad igual libertad. Cuando tú estás ahorrando y cuando tú anhelas un bien, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque ahí es donde pueden estar las esclavitudes y lo que no te da libertad, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con lo que dice en el versículo 22. Y dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. O sea, mi hermano, que el Señor antes de la cita que sigue en el 23, perdón, en el 24, Él nos está diciendo, ¿qué es lo que tú ves? No hay peor ciego que no el que no quiere ver. Y definitivamente he topado con estas enseñanzas que no las escuchan completa o que de pronto ni siquiera lo han vuelto a escuchar, porque cuando hablábamos acerca de mí y tal vez cuando estaba dando más testimonios, ahí sí los videos eran más vistos, pero ahora de repente la persona dice, no, esto no es para mí. Y no estoy quejándome ni te estoy echando, lo que te estoy diciendo es presta atención. Hay veces que hay enseñanzas que son duras y hay enseñanzas que a veces creemos que no nos corresponden. Pero como alguien me dijo la semana pasada y hasta me hiciste pensar, me puse a reflexionar, pues bravo, de eso se trata. Se trata de que reflexionemos en las intenciones de nuestro corazón y en el profundo de eso, de lo que nosotros realmente somos. Entonces, aquí él está diciendo, sí, el ojo. Y ojo, que la codicia y en lo que guarda nuestro corazón, en donde está puesto nuestro tesoro, viene a través de lo que vemos. Si por tu ojo tú estás codiciando y anhelando mejores cosas, como anteriormente dije, los bienes o las cosas necesarias, mejores alimentos, más lujo en el restaurante o quién sabe cómo, la casa donde vivir y la ropa que ponerse. Cuando por tu ojo tú estás codiciando cosas más allá de tus posibilidades, porque es lo que la marca o el popular dice, eso es lo que hace la gente rica, entonces ahí es donde hay una oscuridad si nosotros no lo podemos reconocer. Porque si por andar comprando de esas cosas tienes que endeudarte o tienes que trabajar de más, ahí hay un problema. Si por querer tener la casa que todavía no puedes tener, te metes a trabajar 80 horas a la semana y por tanto ni los domingos vas a la iglesia, ahí hay un problema. Si por tener que pagar la remodelación que todavía no podías hacer, te tienes que meter en una tarjeta de crédito al 18 o 20%, ahí hay un problema. Por eso dice ahí Jesús, vaya qué densa oscuridad tienes. Y no vamos muy lejos, a todos nos pasa. Yo no hace mucho que lo descubrí, que en cierta área de mi vida yo tenía ese ojo donde quería algo que todavía no era el tiempo y me desesperaba por lograrlo y haciendo cosas que no eran lo que le agradaban a Dios. Gracias al Señor, Él me muestra las cosas y puedo verlo claramente.
El punto aquí es, ¿será que tú lo puedes admitir? ¿Será que tú puedes mirarte adentro en tu economía y ver que estás llegando a unos excesos por falta de paciencia o por falta de confianza? ¿O por amor al dinero a causa de un egoísmo y una avaricia que está escondiendo atrás un problema de rechazo y baja estima o un problema de orfandad? Recuerda que esto es verdad igual a libertad. Y estamos confrontando y tocando a la puerta de pronto a lo que es la verdadera raíz. Porque si la raíz de ti, el querer conseguir una mejor posición o una mejor manera de verte económicamente, es para cubrir un vacío y para cubrir un sentimiento de inferioridad, entonces realmente Dios quiere sanarte y liberarte. Y cuando Él te dice eso, te está mirando los motivos, entonces es porque a Él le interesa tu alma, a Él le interesa tu corazón. ¿Qué dice el versículo 24? El versículo 24 es algo que conocemos muchos, pero tal vez lo miramos, oh, eso no me pasa a mí. Pero yo creo que a muchos nos pasaba o nos está pasando. Entonces, ten cuidado, escucha. Y dice el 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. De una manera más fácil, yo lo digo, nadie puede ser esclavo del dinero y aún así servir a Dios. Nadie puede ser esclavo del dinero en 60, 70 horas de trabajo a la semana. Nadie puede ser esclavo al dinero en deudas de tarjetas de crédito que no haces equipar, no las alcanzas. Nadie puede ser esclavo del dinero cuando tú quieres más y te metes en otro negocio y sigues estresado y tienes tanto estrés que te comes las uñas y tu tiempo se reduce tanto y al nivel de no poderle servir a Dios. Y eso es una realidad que muchos creyentes viven. Muchos creyentes van religiosamente cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y eso es todo. Ni siquiera salen con sus hermanos, no tienen convivencia. ¿Por qué? Porque no quieren gastar. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a trabajar más tarde y no ofrecen su servicio al Señor, no a la iglesia, al Señor, que tiene grande recompensa porque tienen que trabajar y no pueden sacar ni siquiera un día extra a la semana o el domingo desde más temprano llegar a las 9 para servir, acomodar y estar listos. ¿Sabías que el servicio a Dios es la actividad espiritual de mayor recompensa? Porque cuando tú sirves a Dios de la manera correcta, el Señor no se queda con nada y Él te va a pagar, es el mejor patrón. Pero el servicio a Dios requiere tiempo, requiere un corazón que no esté apegado a las cosas materiales, porque aquel que esté pegado a las cosas materiales y quiera servir al dinero no va a hallar el tiempo, físicamente tiempo, para poder atender las cosas de Dios. Así que ojo con esto, si tú estás amando al Señor y todavía no has ofrecido tu cuerpo en servicio como adoración al Señor, algo está faltando. Y yo te recomiendo que si quieres ser verdaderamente libre y caminar en esta palabra, vayas con tu pastor, tu pastora en tu iglesia y ofrezcas 1 o 2 horas a la semana. ¿En qué le puedo ayudar, pastor? ¿Qué necesita? Y te aseguro que cada uno de esos pastores donde tú vas a cada esas iglesias donde cada uno de ustedes van a tener una necesidad que se va a ajustar a tu tiempo y a tu capacidad. Ahora, Jesús establece que esta decisión y esta determinación de la persona para trabajar y para conseguir precisamente, según lo que nos está mostrando la palabra, es por un sistema de valores que tenemos interno. Y ese primer sistema de valores, como lo he venido diciendo, el primero es por el acceso a la popularidad y a un estatus y a una aceptación, que tiene mucho que ver con la ropa, con el carro y cómo te ves. Pero el segundo sistema de valores es la riqueza, en la cual el tener un ahorro guardado que te dé seguridad. Algo que te diga voy a estar bien si las cosas se ponen en crisis. Cualquiera de las dos es idolatría. Cualquiera de las dos te aparta de la verdad. Porque la verdad que Dios dice respecto a nuestro bienestar económico viene como sigue. Y vamos a mirarlo en el Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y no lo voy a leer porque es muy largo, pero yo creo que tú te lo sabes y te lo voy a parafrasear. Y más o menos dice así, que el Señor nos dice a nosotros que no nos preocupemos
por nuestra vida diaria, porque así como porque vamos a tener lo suficiente, porque así como los pajaritos que no tejen ni cultivan tienen comida, o las flores del campo que no hacen nada se visten bien, así el Señor nuestro nos va a cuidar. Y Él habla de la comida, del vestido y del techo. Entonces, Él nos compara con algo menor, porque definitivamente no que nosotros seamos mayores, pero somos la creación del Señor, en los cuales el Señor desde Génesis nos mandó a administrar a esa primera creación de vegetales y de animales. El Señor nos hizo parecidos a Él. Entonces Él tiene un especial cuidado por sus hijos, y más si han confesado al Señor Jesucristo. Entonces, si Dios cuida maravillosamente a las flores y a los animales, a los pajaritos, entonces, ¿por qué nosotros hemos de temer? Y ahí es donde viene que esta cita, que yo te la encargo, la leas por favor detenidamente en tu casa, nos deja a nosotros una claridad de que si confiamos en Dios y no en las riquezas, no nos preocuparemos por las necesidades de esta vida. Preocuparse por estas necesidades, por estas cosas, definitivamente es pecado, porque expresa duda de que Dios hará lo que claramente ha prometido. Ahí es donde está el punto de libertad. Conocer esta verdad, conocer el que Dios tiene cuidado de ti, de que vas a alimentarte, de que el techo, que tengas calor, que estés protegido del frío, del calor, que tengas aire o que estés fresco en momentos de supremo calor y que tengas comida para estar y ropa para vestir. Si tú confías en que Dios tiene el cuidado de los más mínimos detalles de tu vida, tú no vas a tener por qué estresarte y vivir comiéndote las uñas y esforzándote de una manera extra, una manera que no es la requerida, solamente porque no confías en el bien de Dios para tu futuro. Vuelvo y digo, no tiene que ver con los ahorros importantes para eso, la diligencia de ahorrar, pero tiene que ver en que si tú quieres más en tu sistema de valores, en el segundo, de las riquezas acumuladas por el temor al futuro, es porque no estás confiando en Dios. En el primer sistema de valores, que es buscar riquezas para tener una popularidad y aceptación en la sociedad o con un grupo de personas, es la sanidad del alma en cuanto al rechazo, la baja estima, la orfandad. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte y Él te está dando pautas en las cuales cuando tú camines en ellas y tú entiendas que no necesitas ser esclavo del dinero, ni necesitas ser esclavo a verte mejor, a tener las mejores uñas, el mejor tinte, el mejor maquillaje, a verte la más delgada, a tener la ropa del gimnasio más fina. Si tú no tienes eso en cuenta, como un estado de valor, sino que lo veas como, lo esperas como una recompensa de Dios, entonces en ti no va a haber paz, va a haber angustia, va a haber afán, va a haber amargura y te aseguro que en el largo periodo de tiempo va a haber enfermedades. Porque si tú dices amar a Dios, pero amas primero el dinero y la seguridad que Él te da, entonces te estás engañando. Amigo, amiga que me escuchas, es tiempo de que examines tus valores en cuanto a cómo estás sosteniendo tu vida económica. Si tú primeramente no pones el orden que ahorita Dios nos va a decir, que es una promesa, un orden que trae promesa. Si no cumples esto, mi hermano, te estás apartando de la verdad. Y cuando te apartas de la verdad, te haces esclavo, porque estar al lado de la verdad te hace libre. ¿Y qué dice aquí? En el versículo 31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escúchalo bien, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen, versículo 33, esta es una cita por la cual deberíamos de vivir. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mateo 6, 31 al 34. Estamos hablando de la verdad y la libertad en nuestra búsqueda de estabilidad económica. Y la verdad y la libertad en esta búsqueda es confiar.
Confiar, número 1, y 2, buscar el reino de Dios. El Señor quiere que nosotros tengamos un lema de vida. Y el lema de vida para un creyente que realmente quiere vivir libre del afán, de la ansiedad, de la amargura y la tristeza y una vida vacía, ese lema es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros dejamos que lo primero sea lo primero en nuestra vida, lo secundario vendrá casi que automáticamente. Yo te invito a que hagas una oración en este momento y le digas: Señor, ayúdame a reflexionar en mi manera de buscar la economía. Y yo te pido, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, que les digas a cada uno de ellos en dónde se están equivocando, para que tú, mi amigo, mi amado, que me escuchas, puedas tener una vida plena en libertad y disfrutar de las bendiciones que Dios da a los que creen en Él. Gracias por escucharnos. Por favor, si te gustó esta enseñanza, compártela. Estamos en YouTube. Dasle like y también, por favor, conéctate con nosotros en Facebook. No te olvides también de las enseñanzas que están en el libro de Sanidad del Alma, y prontamente, terminando estos capítulos, vamos a empezar con este segundo libro, de Verdad Igual a Libertad. YouTube, canal Lino Fino. Necesitamos más suscriptores. Comparte el video, que se suscriban al canal, dale like para que la voz se corra. Palabra que confronta y palabra de Dios que da vida de verdad. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye, bye.